Continuar con el estudio que tenemos pendiente. Yo he estado meditando toda esta tarde en un pasaje que ya lo leímos, pero vamos a ahondar un poquito más en ese pasaje porque me parece que es bueno para la iglesia. Solo quiero hacer un recordatorio con relación al pasaje que tenemos en el tintero. El pasaje se llama, el tema se llama Buscad a Jehová, el subtema, ¿verdad? Y hacíamos una pregunta: ¿cómo y dónde buscar a Jehová? ¿Cómo buscar a Jehová y cómo no buscarlo? Es la manera quizás más apropiada de introducir este tema importante. El pasaje de Isaías, capítulo número 55, los versículos 6 y 7, es en donde el profeta hace el llamado puntual sobre buscar a Jehová, y solo quiero leer los dos versículos, 6 y 7, para que de ahí pues ya arranquemos con el tema de esta tarde. Los versículos 6 y 7 del capítulo 55 de Isaías dice así: buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, o mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Versículo 7: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Entonces ahí están los dos versículos que estamos estudiando, y el miércoles anterior pues comentábamos un poco estos dos versículos. Entre otras cosas, hacíamos la consideración acerca de cómo buscar a Jehová. ¿Cómo? ¿Cuál es la forma correcta? Y concluíamos, hermanos, en base al mismo contexto del pasaje, que el pasaje da la respuesta, ¿verdad? Porque ¿qué nos dice el versículo 3 del capítulo 55 de Isaías? Bueno, ahí está: inclinad vuestro oído y venid a mí. Y después dice: oíd y vivirá vuestra alma. Entonces el pasaje mismo nos da la respuesta. Concluíamos que a Dios se busca en su palabra, en la Biblia. No hay otra forma de buscar a Dios, es de buscarlo en la palabra de Dios. Y leíamos algún otro pasaje que tiene relación con esta lectura. Por ejemplo, leíamos Juan capítulo 5 y el versículo 39. ¿Qué dice Juan 5:39? Muchos hermanos pueden recitar de memoria ese pasaje lindo. Escudriñar las escrituras. Oiga lo que dice, hermano: escudriñar las escrituras. Hermano, escudriñar no es lo mismo que darle una revisión así, ¿verdad?, a grandes rasgos. No. Cuando nosotros leemos el periódico, hermano, a veces lo leemos a prisa, ¿verdad? Y es más, el periódico viene diseñado para eso. A veces no tenemos tiempo de leer todo el cuerpo de la noticia, y lo que leemos es el encabezado, y hasta ahí lo dejamos. Eso me pasa a mí. A veces yo no tengo tiempo de leer noticias, y para eso ponen ahí el encabezado, el resumen de la noticia. Y a veces con eso me quiero. Las letras grandes. Sí, correcto, ¿verdad? Las letras grandes, las letras negritas. Pero la Biblia dice escudriñar las escrituras. No dice darle una lectura así superficial, a la rápida. No, escudriñar las escrituras. Dedicar tiempo, dedicar un momento especial para meditar en la palabra de Dios. Y sigue diciendo el versículo de San Juan 5:39: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice Cristo. Entonces, hermanos, al Señor se busca en la palabra de Dios. Y leíamos otro pasaje que se encuentra en la segunda epístola a Timoteo, el capítulo número 3 y el versículo número 15, acerca de lo importante, acerca del hecho, hermano. Ese es el tema, de que a Dios se busca en su palabra. ¿Y qué dice ese pasaje de segunda Timoteo, la segunda epístola de Timoteo, en el capítulo 3 y el versículo 15? Dice así, mire: y que desde la niñez, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, has sabido las sagradas escrituras,
Los niños, hermanos, no están perdiendo el tiempo. No. Los hermanos les diseñan un programa especial para que para ellos sea, hermanos, placentero estar ahí. Pero están aprendiendo la Biblia. Y mire la experiencia de Timoteo, le dijo el apóstol Pablo, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Los padres tenemos que aprovechar la niñez de los niños para enseñarles la palabra de Dios. Cuando los muchachos crecen ya no se puede. Ya no se puede. Yo tengo lucha con un grupo de muchachos que hay en la escuela. El problema es que muchos que trabajamos en las escuelas tenemos muchachos ingobernables. Yo le confieso, hermano, que yo mejor ya no les digo nada. Porque ahora la cosa está bien problemática. Ahora uno es el villano de la película. Una cosita que uno diga, hermano, ya la tuercen, los papás con uno se molestan y le pueden hasta poner una demanda, es decir, una denuncia, ¿verdad? En los tribunales. Y me estaba contando una compañera de trabajo que la mamá de este muchacho, de uno de los muchachos, llegó y platicó con ella, la profesora con la mamá. Y la mamá le dijo, yo ya no puedo con este muchacho. ¿Sabe qué hizo una vez? Con un cuchillo lo seguí. La mamá, el psicólogo. Sí, hermanos. Con poner un muchacho ya crecido, ya no puede. Sí, ya no se puede. Ya un muchacho crecido, como dicen por ahí, se pone a los cubos con el papá. Se van a los penaltis, como dicen. Pero cuando están niños, se puede. Y por eso le dice el apóstol Pablo, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. ¿Y qué puede hacer la sagrada escritura? Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ahí está. Entonces, la Biblia, hermanos, en la palabra de Dios, es en donde se encuentra Dios. Allí se encuentra Dios. Pero veíamos también la forma equivocada de buscar a Dios. Y yo quiero que ahondemos un poco en eso. La forma equivocada de buscar a Dios. Es interesante, hermano, y la gente se puede espantar. Pero ¿sabe usted cuál es la forma más errada de buscar a Dios? En la religión. Sí. La gente se puede espantar. La religión es la forma más equivocada de buscar a Dios. Sí. Sí. Es la forma más equivocada de buscar a Dios. En la religión. Y como aquí estamos, hermanos, para creer lo que dice la Biblia, no lo que dice alguien que habla acá, por eso hemos leído un pasaje que se encuentra, y ese pasaje lo vamos a abrir de nuevo. Vamos a detallar un poquito más algunas cosas, porque la gente se espanta cuando les decimos que la religión lo que hace es confundir más a las personas. ¿Sabía usted que la religión fosiliza el corazón de las personas? Cuando yo le digo que la religión fosiliza el corazón de las personas, me refiero a esto. ¿Qué dicen muchas personas? Y eso muchas personas lo dicen, usted lo ha oído. Yo en la religión que mi abuelita me dejó, ahí me voy a morir. Ese corazón está fosilizado. No cambia, no cambia. No. Ese corazón está, hermanos, cauterizado. Así dice la gente. En la religión que mi abuelita me enseñó, ahí me voy a morir. Qué tremendo, hermano, que el medio que la gente busca, o el medio a través del cual la gente espera buscar a Dios, es el medio que va a condenar la religión. ¿Cómo no podemos comprobar eso en la palabra de Dios? Con muchos pasajes. Pero para no confundirlos y tener una línea de enseñanza clara, concisa, fácil, busquemos un pasaje que ya lo leímos, pero lo vamos a repetir de nuevo. Hermanos, el principio del aprendizaje es la repetición. Cuando estemos repitiendo, no se preocupe, que estamos aprendiendo. Por ejemplo,
Vamos a repetir, o vamos a de nuevo a buscar ese pasaje de Hechos, capítulo número 17. Pasaje precioso. Ese pasaje usted márquelo, hermano. Y es interesante, mire, que fíjese que no estaba en la agenda de Pablo detenerse en Atenas. No era el plan del apóstol Pablo detenerse en Atenas. En el itinerario del apóstol Pablo no estaba Atenas. No. Pablo iba para Corinto. Pero diría yo, por misericordia de Dios, Pablo se vio obligado a detenerse en Atenas. Y por esa misericordia de Dios nosotros tenemos este precioso pasaje que nos enseña. Entonces, este punto se llama la búsqueda equivocada de Dios, la religión. Así se llama. Sí, la búsqueda equivocada de Dios, la religión. Y vamos a ver qué dice el capítulo 17 y vamos a ir un versículo al tiempo, hasta donde podamos cubrir esta tarde. Tenemos tiempo, hermano. Gracias a Dios que el Señor nos permitió que viniera yo estaba pensando que rapidito nos íbamos a ir, ¿verdad? Porque pues, no está bien andar en la noche. Muy tarde. Entonces vamos a revisar lo que dice el capítulo 17 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Le pido, hermano, si usted quiere, abra su pasaje o encienda ahí su Biblia, ¿verdad? Como hemos dicho, y vamos a revisar lo que dice el pasaje. Estamos diciendo así, mire, no estaba en el plan de Pablo quedarse en Atenas. Y ahí lo dice la Biblia. ¿Qué dice el versículo 16? En la versión Reina Valera del año 1960, el pasaje a partir del versículo 16, ¿cómo se llama, hermanos? Correctamente. Pablo en Atenas, la capital de Grecia. ¿Y qué dice el versículo 16 para comenzar? Mientras Pablo los esperaba en Atenas, ahí está el dato. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, ¿a quién esperaba Pablo en Atenas? Hagamos la vista para arriba, hermano, y veamos el versículo 14. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar. Y ahí están las dos personas, Silas y Timoteo. Se quedaron ahí. Entonces, ¿qué pasó? Pablo los tuvo que esperar en Atenas. Su destino era lo que está en el capítulo 18. Su destino era Corinto. Atenas solo fue una pausa, diría yo, providencial del Espíritu Santo para bendecirnos a nosotros. Porque si no hubiera sido por esa pausa que hizo Pablo, no tendríamos este pasaje lindo, claro. Entonces dice el versículo 16, mientras Pablo los esperaba en Atenas, entre paréntesis, ¿verdad?, a Silas y a Timoteo, oye, su espíritu se enardecía. Yo quiero un poquito, hermano, que nos detengamos en esa palabra, porque esa palabrita es importante. Dice que el espíritu de Pablo se enardecía. Con un poquito de esfuerzo podemos explicar lo que significa esa palabra. Sí, enardecerse. Pero remitámonos a lo que dicen otras versiones. ¿Qué dice la versión NBI? En lugar de decir se enardecía, dice así: le dolió el alma. Eso dice la versión NBI. Y la palabra original en el idioma griego para enardecerse es la palabra paroxuno. Paroxuno. Sí, esa es la palabra para enardecerse. Ahora, ¿qué es eso de paroxuno? Es la raíz para paroxismo. ¿Y qué significa esa palabra paroxismo? Es una irritación, o es una exasperación, o es el punto severo de una enfermedad. Eso es enardecerse. Es una irritación, es una exasperación. Quiere decir que Pablo se sentía irritado, se sentía exasperado, su alma le dolía,
mientras estaba sentado allá, quizás en alguna plaza de Atenas. Y a mí me gusta comparar la experiencia de Pablo, hermanos, con lo que le pasó a Pedro. O mejor dicho, no, Pedro relata lo que le pasó a Lot. Veamos. Busquemos, hermanos. Estamos tratando, hermanos, de bucear dentro de esta palabra enardecerse. El espíritu de Pablo se enardecía. Y estamos tratando de aclarar qué era esta experiencia que sentía Pablo. Y para eso nos remitimos a lo que le pasaba a Lot, que nos lo relata Pedro. Le quiero suplicar que por favor busque la segunda carta de Pedro. Adelante, ¿verdad? Adelante. Segunda de Pedro, capítulo número 2, versículos 7 y 8. Esto que le pasaba a Lot es lo que le estaba pasando a Pablo en Atenas. ¿Qué le pasaba a Lot? Capítulo 2 de la segunda epístola de Pedro, el versículo 1, no, perdón, quiero aclarar, segunda de Pedro, la segunda epístola, capítulo 1, versículo 7 y 8. Y libró al justo Lot. Sí, correcto. ¿Qué le pasaba a Lot? Abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Oiga las palabras. Abrumado, dice. ¿Ven? Que también estaba enardecido, o que el alma le dolía también, por la nefanda conducta de los malvados. Versículo 8. Porque este justo que moraba entre ellos, mira hermano lo que dice después de la coma, afligía cada día a su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Lo mismo que sentía Lot, sentía Pablo al ver a los atenienses. Pero todavía estamos ahí, hermanos, inconclusos. No hemos levantado el telón todavía. ¿Y qué era lo que le enardecía el alma a Pablo, hermano? Porque era que Pablo sentía ese paroxismo, esa irritación, esa exasperación. Porque sentía ese dolor en el alma. Porque sentía esa sensación como si era una experiencia de estar enfermo. ¿Por qué? Ahí lo dice el versículo 16, hermano. Viendo la ciudad entregada ¿a qué? Exactamente. Sí. Viendo a la ciudad entregada a la idolatría. Una vez me dijo un hombre, mira, que estábamos hablando de la idolatría, y me dijo el muchacho, un compañero, mira, me dijo, ustedes los evangélicos, me dicen, ustedes agarran la Biblia a interpretarla como ustedes quieren. No, yo nunca voy a venir aquí, hermanos, a forzar que un texto diga lo que yo quiero que diga. Además, yo lo respeto a todos ustedes, hermanos. Ustedes no son gente ignorante para que yo venga a querer manipular gente acá. Yo sería el ignorante que intento manipular a ustedes. Y me dijo, eso de la idolatría no tiene que ver con los santos, hablando de las imágenes. Así me dijo, eso de la idolatría no son santos. La idolatría puede ser tu trabajo. La idolatría puede ser tu televisor. La idolatría puede ser tu familia. Y tenía razón. Tenía razón. Pero de manera parcial. Sí, tenía razón, hermano. Hay que aceptarlo. Por ejemplo, Colosenses. Ahora para adelante, hermano, como ya nos habíamos ido de regreso para Hechos, vamos para adelante. Me dijo el compañero, la idolatría, me dijo, puede ser tu televisor. Es que en realidad, hermano, todo aquello
que le quita el tiempo que le pertenece a Dios es idolatría. ¿De acuerdo? Por ejemplo, mire, si yo me quedo un día que me toca ir al culto el domingo, y si yo me quedo viendo algún deporte, un partido del deporte que a mí me gusta, bueno, hermano, pues yo le estoy quitando el tiempo a Dios, hermano. Está siendo más importante el televisor que Dios. El trabajo a veces, hermano, se vuelve nuestro ídolo. En los Estados Unidos manejan un término que se traduce literalmente adictos al trabajo. Hay gente que es adicta al trabajo. Dios mío, Señor, y la gente que un trabajo, otro trabajo, viene de uno, sale para otro. No, es tremendo. Y el hombre tenía razón, porque dice Colosenses 3:5. ¿Qué dice Colosenses 3:5? Hacer morir, pues, oiga, lo terrenal en nosotros. Y aquí viene la lista. Fornicación. En el idioma original, fornicación es porneia, de donde viene pornografía. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, oiga, avaricia. ¿Y qué dice de todas esas cosas? Que es idolatría. ¿Sí? La avaricia es idolatría. Ese deseo desmedido, hermano, de ahorrar y de ahorrar y de tener y que la cuenta suba y que la cuenta se inflame. Hombre, no es para tanto. Pues sí se entiende que uno tiene que tener un recurso, hermano, al menos para pagar una consulta médica y no salir a buscar, a prestar en una emergencia. Está bien, ¿verdad? Está bueno, hermano. Pero vivir, hermano, vivir solo para el trabajo y el afán. Yo tengo experiencias que yo le puedo contar. Yo conocí un señor en Yusique, que el señor pobrecito no tenía familia. En los tiempos de Navidad a mí me regalaba, él tenía tienda, y a mí me regalaba los pocos de morteros y me decía, pero reventarlos allí, me decía, frente a mí. Divertirse quería. Y yo, hermano, ni tardo ni perezoso, yo estaba como el niño, ¿verdad? Yo me daba gusto, hermano. Ese hombre, hermano, era un hombre empresario que vendía madera. Tenía, hermano. Y cuando ese hombre partió a la eternidad, gente ajena llegó a aprovecharse de lo que quedó ahí. Sí. Es idolatría la avaricia. El compañero tenía razón, pero un momento, hermano. En este contexto, en Hechos capítulo 17, no me puede decir nadie que idolatría aquí es otra cosa más que ídolos. ¿Ve? El contexto, óigame bien, el contexto. ¿Qué dice Hechos capítulo 17 y el versículo 16 para comenzar? ¿Ven? Dice el versículo 16, hermano. Pablo le dijo, entregada, dijo, a la idolatría. Ahora, veamos el versículo 23. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hermano, hagamos una pausa. Cuando el apóstol Pablo habla de santuario, ¿qué es un santuario? Estamos en el versículo 23. Sí, estamos en el 23, porque estamos viendo, hermano, que el pasaje nos obliga a pensar que aquí idolatría son ídolos, son imágenes. Y dice en el versículo 23, porque pasando y mirando vuestros santuarios, ahora hagamos una pausa. ¿Qué es un santuario? Sí, es un altar, es un objeto de adoración, es un lugar de adoración. Y dice el versículo 23, adelantito, allí dice también un altar en el cual estaba la inscripción, al Dios no conocido. Ahora, veamos el versículo 29, porque queremos aclarar eso.
de que aquí idolatría se refiere a ídolos. ¿Qué dice el 29? Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, oiga, o plata, o piedra. ¿Qué dice después? Escultura de arte. ¿Y qué dice después? Y de imaginación de hombres. ¿Sabe usted cómo se le llama al arte de hacer santitos de los que tienen en los templos? Se llama imaginería. Así se llama ese arte. El arte de la imaginería. ¿Y qué dice aquí al final del versículo 29, hermanos? La última partecita. Allí está una frase importante. Dice, arte de imaginación de hombres. Ese Cristo que está en el altar mayor es producto de la imaginación de hombres, hermano. De Cristo no hay antecedente en cuanto a su imagen, a su apariencia. No hay antecedente. Hay un pasaje bien interesante en la Biblia. Si hay algo que Dios abomina, es la idolatría. Hay un pasaje interesante. La Biblia dice en el libro de Números que Moisés levantó una serpiente en el desierto. ¿Te recuerdas? Una serpiente de bronce. Dice que esa serpiente, eventualmente los hebreos la guardaron como una reliquia y la adoraron. Y el rey Ezequías implantó la adoración a la serpiente de bronce. ¿Sabe qué le dijo Dios a Ezequías? Que la destruyera. Y que el polvo de la serpiente la echara al río Jordán. Y eso hizo Ezequías. Porque la gente se estaba corrompiendo detrás de la idolatría a esa serpiente. Y sabe una cosa, hermano, me parecía a mí un objeto justo de adoración. Hombre, era la serpiente que Moisés levantó en el desierto y la que es tipo de Cristo, como dice Juan, capítulo 3, el versículo 15. Que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, hablando de aquella serpiente, pero Dios abomina la idolatría. ¿Ven? Entonces aquel contexto no nos permite pensar lo que me dijo el fulano, que idolatría es otra cosa. No, aquí idolatría son imágenes, como dice el pasaje. Hermanos, no nos dejemos engañar por el diablo. Hemos dicho, hermano, en un estudio, que el diablo es experto en sacar de contexto la Biblia. Oigan, esa palabra, la palabra contexto, es bien importante. Es una palabra compuesta por un prefijo latino, con, que quiere decir junto a, y texto, que es un escrito, o que es una cita textual. De tal forma que cuando yo hablo del contexto, estoy hablando, hermano, de todo aquello que circunda a las palabras que a mí me importan, o las palabras que yo estoy estudiando. Por ejemplo, un ejercicio fácil, para que entendamos lo que es el contexto. Vamos a ver una pregunta. Yo creo que ya he hecho esta pregunta. A los muchachos les trato de explicar yo eso. Vamos a ver, para que sepamos lo que es el contexto. Vamos a ver, hermano Nelson. Si yo digo Lima, ¿en qué estoy pensando? Podría ser. ¿Qué dijo, hermano? Podría ser. Podría ser la capital de Perú. Claro, podría ser una fruta, podría ser la capital de Perú, podría ser una herramienta, podría ser una cosa que usted a las mujeres para arreglarse su cutis, ¿sí? Pero si yo digo, hermano José Luis, si yo digo, me gusta el refresco de Lima, ¿en qué estoy pensando ahí? En la fruta, ese es el contexto. Ya no hay posibilidad de equivocarme. No, ya no me sacan de allí, hermano. Ese es el contexto. Miren, es que tenemos que ser estudiantes ávidos de la Biblia, hermano. Por eso es el fracaso de la iglesia evangélica en nuestros tiempos. Porque se sube al púlpito cualquiera a hablar lo que se le viene a la mente y la gente amén, 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 y eso cree la gente. No, no es así. Por ejemplo, yo estoy estudiando una materia que se llama hermenéutica. Hermenéutica.
La palabra hermenéutica viene de Hermes. Hermes era el dios griego de la interpretación. En otras palabras, los dioses del Olimpo le mandaban el mensaje a Hermes y Hermes lo interpretaba. Por eso se llama hermenéutica. Y hay un principio de hermenéutica. Hay un principio, ese es un principio. ¿Y qué dice el principio de hermenéutica? Es un principio relacionado con el contexto. Y dice al principio que cuando el sentido llano de la escritura tiene sentido común, no busque otro sentido. Por tanto, tome cada palabra en su sentido primario, ordinario, usual y literal. ¿Ven? A menos que los hechos del contexto inmediato, estudiados a la luz de los pasajes relacionados, fíjense bien, estudiados a la luz de los pasajes relacionados y las verdades axiomáticas y fundamentales de la Escritura indiquen claramente lo contrario. Todo eso es contexto. Le voy a poner un ejemplo más claro. Un ejemplo claro. Si usted no es hábil, hermano, el diablo lo va a confundir. Una vez yo estaba viendo un programa de televisión, un programa sensacionalista, del calibre de Al Rojo Vivo. Un programa de eso. Y salió un fulano del estilo Walter Mercado. Espero que nos estemos entendiendo. ¿Ah? ¿Ah? ¿No estamos entendiendo? Va, gracias. A mí me gusta. Sí. Un hombre, hermano, que cree en el horóscopo y que su vida la rige por el horóscopo. Estaba saliendo ese hombre. Y salió alguien ahí que dice que él, o dijo que él, practica la orinoterapia. Sí. Exactamente, la orinoterapia es una práctica de muchas personas que hacen pipí, ponen un vaso, vacían el pipí ahí calientito, hermano, y mira, te lo toman. Sí, les estoy relatando, hermano. Sí. ¿Y sabe qué dijo ese hombre? Que la Biblia dice que hay que tomarse el pipí. Y mencionó el pasaje. ¿Sí? ¿Quién dijo el pasaje? Proverbios. Sí, Proverbios capítulo 5. Gracias, hermanos, porque nos ayudamos. Para que eso ustedes están secundando, que yo no estoy inventando acá. Esto dijo ese hombre endemoniado, miren. Dice que Proverbios capítulo 5 es el pasaje que habla de la orinoterapia. Perdón, hermano. No hay problema. Y el hombre citó este pasaje, mire, Proverbios capítulo 5. Abramos nuestra Biblia, hermanos, sí, o busquen ahí en sus dispositivos electrónicos. Sí, es correcto. Proverbios capítulo 5 y el versículo 15. Dice el hombre que aquí está fundamentado la práctica de la orinoterapia. Dice capítulo 15, es decir, capítulo 5, versículo 15. Sí, bebe el agua de tu misma cisterna. No, es que hermano, una persona con una mente, hermano, que se la deja controlar, el diablo lo equivoca, pues. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo o de tu propia vejiga. Sí, esta es una pregunta. ¿Se derramarán tus fuentes por las calles? Como algunos en la esquina se paran, ¿verdad? ¿Y tus corrientes de aguas por las plazas? Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Y dice el hombre que ahí está fundamentado la orinoterapia. Torpe. No se puede decir otra forma, otra cosa. Torpe. No siguió leyendo.
Exactamente, hermano, no siguió leyendo, porque el contexto no nos permite decir tal locura, pero un incauto ya lo deja trastornado. Pero es cuestión de seguir leyendo el contexto. ¿Qué dice el versículo 18? Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. De eso sí habla el pasaje. Miren, sea bendito tu manantial, y no para los extraños contigo. Quiero ver, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. De eso habla el pasaje, de la fidelidad conyugal, no de la orinoterapia. Yo llego a una conclusión, hermano, y lástima que no esté el doctor para que nos ayude a pensar mejor con elementos científicos. Si alguien practica la orinoterapia, que practique la puputerapia. Hermano, tiene sentido porque es lo mismo. Hasta donde yo entiendo son desechos. Para el hombre casi interno también. Hermano, son desechos. Lástima que no se podía hacer la llamada, pero yo le hubiera querido decir, mire don fulano, pero entonces practique lo otro, ¿verdad? Para que les haga completo ahí el asunto. Hermano, es que es lo mismo, no estoy tratando de ser grosero, hermano, pero es lo mismo, son desechos del cuerpo. Hermano Ricardo, sí, dígame. Una gente incauta que no se preocupa por escudriñar bien, Exacto. a una gente de esa día le dice amén. Exacto, ¿Entiendes, hermano? De ella, de la banca le dice amén, hermano. Le lavan eso. Sí, hermano, claro. Por eso es que estamos preocupados estudiando la Biblia, hermano, considerando el contexto. ¿Ve? Como ya leímos, hermano, allá en Mateo, que el diablo sacó de contexto la Biblia. Y el diablo sabe la Biblia, hermano. Que no le extrañe que sus compañeros de trabajo se pongan a arengar con usted, a argumentar con usted. ¿Y sabe por qué la gente aprende la Biblia? Para contradecirlo. Para eso es que la gente aprende la Biblia. No crea usted que para edificarse. No, la gente aprende la Biblia para contradecirlo. Sí. ¿Sabe qué me dijo una vez un compañero? Una persona que por lo único que se puede hacer por esa persona es orar. Porque hay personas, ustedes lo saben bien, hermano, mejor que yo. Hay personas por las cuales lo único que se puede hacer es orar. Uno no les habla porque lo que hacen es blasfemar. Y me dijo una vez la persona, yo estaba hablando con alguien acerca del rey Salomón. ¿Sabes qué? Rícame, porque así me dice, rícame. ¿Sabes qué? Rícame. Yo, Salomón, por sabio que sea, yo no creo en él. Y yo con mucha educación le dije, bueno, gracias a Dios que en este país, así como hay derecho a no creer, hay derecho a creer. Porque es la verdad, hermano. Si alguien tiene derecho a no creer, yo tengo derecho a creer. Y si por algo debemos dar gracias a Dios por nuestra situación política, es por ese derecho. Que acá nadie mata porque lee una Biblia o porque ora. Estaba oyendo, hermano, que en los Estados Unidos una mujer fue la que cabildeó para que en las escuelas públicas fuera prohibido leer la Biblia y orar. ¿Y saben cuál era todo el problema de esa mujer? Que se había separado con su marido y vivía resentida y vivía dolida, vivía enojada con Dios, y por eso hizo lo que pudo hacer, y era mujer con influencia política. Y salió y tuvo éxito en su cometido. Pero gracias a Dios que nosotros no, hermano. Nosotros podemos leer la Biblia. Ahora, yo quiero decirles esto, mira, hermano. Los hermanos, nosotros los creyentes, tenemos que ser pacientes. Tenemos que ser pacientes. Y vamos a ir cerrando, pero quiero que leamos quizás un versículo más de este capítulo 17 de Hechos. Miren, en el capítulo 17 de Hechos, y con esto vamos a ir terminando, dice, en el versículo 17, perdón, ya leímos el versículo 16, ¿verdad? Creo que lo estudiamos bien. Ahora, en el versículo 17, sí, dice así. Así que, estamos hablando de Pablo, discutía
¿Ah? Porque ya leímos el versículo 16, en el cual dice que mientras Pablo los esperaba, a los hermanos en Atenas, su espíritu se enardecía. Ya vimos qué significa eso. Y ya vimos la razón por la cual se enardecía su espíritu, por ver la ciudad entregada a la idolatría. Ya vimos que aquí idolatría es adoración a las imágenes. ¿Ah? Ahora, veamos esta partecita. Así que discutía. Leamos todo el versículo 17. En la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Ahora, un momento. Dice la Biblia que Pablo discutía. Cuando nosotros leemos esta palabra, discutir, en nuestro ambiente, discutir a veces quiere decir pelear. ¿Ah? ¿O no es eso lo que a veces nosotros entendemos por discutir, hermano? Aquí no quiere decir eso. No. Es más, hermano. En la versión que yo tengo a la par, en lugar de decir discutía, dice razonaba. Razonar. ¿Entendemos lo que significa razonar? ¿Ve? O como dice el término original, hermano. El término original dice dialegomai, que es la raíz para dialogar. O para hablar ampliamente sobre un tema. Discutir aquí también puede traducirse como argumentar, como exhortar. Puede traducirse también hasta como predicar, como hablar. De tal forma que podemos decir en el versículo 17, así que razonaba o dialogaba. ¿Ve? Hermanos amados, yo quiero decirles esto. No ofendamos la conciencia de las personas. No lo hagamos. Porque las personas van a crear aversión ante la vida. Se van a cerrar. No, hay que razonar. ¿Eh? Hay que dar razones bíblicas. Con paciencia. Con paciencia. Yo vi un programa, se lo enseñé a mi esposa. Vi el caso de un hombre equivocado. Para mí, a mi criterio, equivocado. Era un pastor costarricense. Llegó a un programa de televisión. Y entiendo que al programa lo habían invitado para que hablara sobre la homosexualidad. Resulta que el pastor, desde que llegó de una manera prepotente. Ya cuando abrieron las cámaras, el hombre decidió orar delante de las cámaras. ¿Y quién lo estaba entrevistando? Él no lo ignoraba. Era un homosexual. Por supuesto, como no parecía, un hombre con su traje, un traje celeste, y ella era un muchacho, era un homosexual. Y él se dispuso a orar. Y el muchacho le preguntó, el entrevistador, el panelista, y que era el que lo había invitado. Y usted le dijo, así me respetan, le dijo, un lugar en donde a lo mejor tenemos otra convicción espiritual. No les importa que nosotros tengamos uno. Y aquel pastor bien prepotente le dijo, no, es que nosotros así nos preparamos. ¿Sabes qué hubiera hecho yo? Yo hubiera orado en la casa. Yo hubiera orado en la casa. Pero eso no es mucho, eso no es tanto. ¿Sabe qué hizo? Yo no sabía que había una bandera de los homosexuales, que te abrevia como con 5 palabras, L, no sé qué. Y sacó una bandera, la bandera de los homosexuales, y se la puso en los pies. Y se paró en ella. Y le digo al hombre, yo esto es lo que ocupo de alfombra. Aquel hombre prepotente y respetuoso. Me parece que no es esa la forma. No es esa la forma. Yo quiero decirles, hermanos amados, o les pregunto, si el día de mañana viene una persona con una tendencia sexual equivocada a esta iglesia y nos dice que quiere oír, ¿qué vamos a hacer? Dejarlo. Hay que venga a oír, hombre. Hay que venga a oír y tratarlo con amor y explicarle cuando sea el momento, cuando sea el tiempo. Hay que orar por él. Hemos hablado de la gracia de Dios, hermanos. Hermano, yo me tengo que recordar lo que Dios ha perdonado a mi vida.
Yo tengo que recordar cómo Dios ha tratado, con la paciencia que Dios ha tratado conmigo. Leamos un pasaje en 2 Timoteo, capítulo número 4. 2 Timoteo, capítulo 4. Y el versículo número 2. 2 Timoteo 4:2. Mire este pasaje lo que dice, hermano. Sí, dice, mire. Leamos desde el 1 para que podamos abrazar mejor la idea. Te encarezco. Eso quiere decir, te hago este encargo. Sí, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, en su manifestación y en su reino. Y ahí viene el 2. Que prediques la palabra. Oiga, que prediques la palabra. Que prediques la palabra. Que prediques la palabra. Ya como que las iglesias se han abarrotado de luces, hermano, y que están tan preocupados por el sonido, y que están preocupados, hermano, por la mejor tecnología en cuanto a su sistema de iluminación. Y lo que se descuida es la palabra. Los pastores como que lo que más... Estaba viendo yo una fotografía de los periódicos, hermanos, que ya salen ahí los pastores más famosos del país con los futuros presidentes. Yo no estoy preocupado por eso, hermano. Yo estoy preocupado porque aprendamos la palabra de Dios. Poquitos, hermano, poquitos. ¿Cuál es el problema? La iglesia del Señor era pequeña. Ahora no sabemos cuánto Dios va a dar, si Dios va a bendecir su obra con mucha gente. Pero le dijo el apóstol Pablo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye. Exacto. Redarguir quiere decir corregir, corrige, reprende, exhorta. ¿Sabe qué quiere decir exhorta? Anima, anima, anima. Exhortar no es regañar. Exactamente, ahí está, hermano. ¿Y cómo le dice que lo haga? Con toda paciencia y doctrina. O como dice la versión que yo tengo a la par, con gran paciencia e instrucción cuidadosa. Hay quien abochorna a los hermanitos desde el púlpito, hermano. Ridiculiza a los hermanitos desde el púlpito. Como me decía un pastor, que un predicador decía ya en la iglesia, estas hermanas que parecen chanchas. Dice el hermano que así Dios me guarde, hermano, de faltarle respeto a mí al pueblo del Señor. No, hermano, el pueblo del Señor se respeta. Amén. Eso es una grosería, una falta de respeto, hermano. A veces los pastores, el problema es que no se preparan y cuando vienen a improvisar, vienen a decir cualquier cosa. No hay que provocar a las personas, hermanos, con amor, con paciencia. Por supuesto que la Biblia no deja vacíos, hermano. La Biblia no deja vacíos. Aquí le dice Pablo a Timoteo, mira, le dice redarguye, convence, reprende cuando sea necesario, anima, pero le dice con toda paciencia y doctrina. Entonces, hermanos, este pasaje aquí nos queda inconcluso, ¿verdad? El capítulo 17, pero les pido en el nombre del Señor que sigan leyendo. Y así ya el miércoles, si el Señor nos lo permite, venimos ya como ya preparaditos, ¿verdad? Y seguimos creciendo. Esa es la idea, seguir creciendo en la palabra de Dios. En la medida que usted, hermano, crezca en el conocimiento de la palabra de Dios, va a ver usted cómo su vida va a prosperar espiritualmente. Amén, amén. Y se va a sentir como un roble en el Señor. ¿Ah? Usted va a ser paciente, usted va a ser una persona madura, a usted ya no le va a afectar que fulano que lo critique, usted va a poder tener paz con los vecinos, con los compañeros de trabajo. Uno aprende a callar conociendo la palabra de Dios.
Yo quiero particularmente, hermanos, dar gracias al Señor y felicitar a los hermanos. Fíjense que aquí hay hermanos que del trabajo se vienen para acá. Dios les va a bendecir. Ahí se van a ver, ahí van a ver ustedes. Que ese es un sacrificio. Si yo cuando llego de trabajar, yo llego cansado, hermano. Yo llego, yo me acuesto un ratito y siento que los pies así como que es hormiguero. Y hay hermanitos que se vienen para el estudio bíblico. Dios les va a bendecir por eso. Entonces, hermanos, el miércoles el Señor nos regala la vida. Vamos a seguir estudiando el capítulo 17. Allí estamos porque estamos viendo cómo no se busca a Dios. La religión hace daño a la gente.